está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Hola, bueno, mi nombre es Aldo Arangui. Esta actividad está auspiciada por la Corporación Obras de CAF, ¿no? de Chile. Una característica fundamental de CAF es que lo guía un principio fundamental, que es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos el derecho a sentir, pensar y decidir sobre sus vidas sin la intervención de los demás. Vamos al tema que nos va a presentar hoy día, quien ya voy a mencionar, que es Héctor Antillanca. Ya Héctor está ahí en pantalla, es miembro por cerca ya de 43 años. Sus actividades profesionales, es un académico en una universidad chilena, estatal, y trabaja formando profesionales en ingeniería informática. Hoy es vicepresidente de la Corporación de Obras de CAF acá en Chile. eh, y ha sido y es y además instructor y orientador de grupos de CAF por muchos años. ¿Mm? Bueno, el tema de hoy, como vamos a abordar, es dialogando con grandes pensadores de la humanidad. Bueno, sin más, Héctor, pues te doy la palabra, así que adelante. Muchas gracias, Aldo. Mi formación es en el área de la ingeniería y el tema de la percepción, aunque parece que no tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver porque eh, yo he trabajado muchos años en el área de la ingeniería informática y a los comienzos de mi formación me dedicaba a la construcción de traductores, ¿no? Intérpretes de lenguaje. Y enseñaba a los alumnos cómo hacer eso, ¿no? Entonces hay todo un mundo ahí de modelamiento del comportamiento de las máquinas para entender el lenguaje de programación, ¿no? Entonces hacíamos ese tipo de soluciones. Y eso implicó entrar a conocer cómo hacer la interpretación, ¿no? Y ahí se manejan varios modelos. Es que muchas veces las áreas de las ciencias sociales, como la psicología, han aprovechado esos aportes. De hecho, yo voy a hablar un poquito de un modelo de percepción que aportaron personas que no eran del área de la psicología, que son esencialmente de un matemático y un lingüista, ¿no? Son los que crearon un área dentro de la psicología, podríamos decir, de la programación neurolingüística, ¿no? Ellos tienen bastante desarrollados los conceptos que tienen que ver con la percepción. Y vamos a aprovecharnos un poco de eso, junto con el objetivo que está planteado en esta presentación, que es, en cierto modo, ir revisando citas de grandes pensadores, grandes seres de la humanidad, algunos contemporáneos y otros bastante antiguos, que han planteado eh, ideas, pensamientos, enseñanzas, en definitiva, ¿no? Que de alguna forma han ido transformando la forma de mirar la existencia, mirar la vida. Y por eso en realidad quiero compartir con ustedes este tema. Tiene relación con eso y también tiene relación con mi interés en la vida espiritual. Cómo conectar estos temas también claramente tienen una relación muy fuerte entre lo que es la percepción y lo que es la interpretación, lo que es también eh, la conciencia, ¿no? Y la necesidad de esta humanidad, nosotros, los seres humanos, de entender un poco cómo funcionamos y cómo podemos hacer para poder eh, darnos cuenta que las percepciones no están determinadas a priori, depende mucho de cada uno de nosotros poder trabajar en esto y hacer cambios en la percepción que nos permitan mirar desde una perspectiva más amplia todo lo que nos toca vivir, ¿ya?
Bueno, en principio lo que quiero hacer es empezar por eh, ver un modelo de percepción. Posteriormente vamos a ir revisando citas de autores y que están relacionados con lo que quiero compartir. Y posteriormente, ya casi al final también, vamos a revisar algo de la enseñanza de CAF relacionada con la interpretación y la conciencia, ¿no? Cómo interpretamos las cosas y cómo eso también impacta en la conciencia. Cómo la conciencia es un factor relevante para ampliar esta percepción, la percepción de todo, de las cosas que miramos en nuestra vida cotidiana. Así que para esto voy a compartir una presentación. Ya. Y, bueno, ese es el título general de la presentación. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en estas dos ideas más importantes, aunque hay muchas otras también que emergen al revisar sistemáticamente los aportes de los diferentes autores. Primero, quisiera comentar un fenómeno que es cotidiano, que estamos siempre en esta actividad en cada minuto casi, ¿no? Que es el proceso de selección eh, de lo que sea que queramos elegir en la vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar, no sé, libros para la obra de CAF, ¿no? Y queremos comprar 10 libros nuevos relacionados con la vida espiritual. Y mandamos a diferentes miembros de la corporación y vamos a ver que cada uno va a investigar, va a descubrir material que considera que es útil y va a llegar con, por ejemplo, 10 libros. Mandamos a otro también que haga algo parecido y va a llegar con 10 libros, pero curiosamente no va a llegar con los mismos 10 libros, llega con otros libros, ¿no? Lo mismo nos pasa, por ejemplo, si vamos a comprar ropa y queremos ir al matrimonio de algún familiar, ¿no? Entonces, nos pasamos varios días mirando qué ropa podríamos comprar, estamos pensando que tenemos los recursos y claramente, ¿no es cierto?, llegan a la ceremonia los familiares, cada uno con diferentes tenidas, con diferentes trajes, etcétera, ¿no? Y también cuando llega la hora de la comida, tenemos que ir a seleccionar algo para llevar a la mesa. Nadie elige lo mismo que los demás, pues, todos elegimos algo diferente. ¿Qué tiene en común esto en el proceso de selección? Que cada uno se motiva, se inspira y selecciona dentro de lo que está disponible algo que tiene que ver con la persona, con sus gustos, con su historia, con lo que tiene que ver con su estado actual también, ¿no? Con su estado de conciencia, etcétera. Entonces, quiero destacar este proceso que ocurre cotidianamente. Incluso ustedes mismos pueden podemos observar nuestra propia habitación y esa habitación habla de nosotros. Los elementos que están en la habitación, el cuadro, la cama, los colores, el que tiene una casa propia también, todos los elementos que adornan la casa, las habitaciones, la forma de decorar, los muebles, tienen mucha relación con lo que a cada uno le gusta, le interesa y se siente cómodo con ese ambiente. Y así, nosotros miramos la ciudad y vemos que tiene que ver con las personas. Vamos al campo y vemos una casa de campo por allá lejos con algunos animalitos y la verdad es que eso también habla de la persona que está viviendo ahí, porque esa persona elige tener animales, elige tener, no sé, alguna plantación. Todo tiene que ver con las personas que están allí vivas, funcionando, activas y que hacen procesos de selección. Entonces, este es un fenómeno de la naturaleza humana, del comportamiento de los seres humanos, que podemos observar. Y esto nos va a decir mucho de las personas que nos rodean. Y también nos va a decir mucho de lo que nosotros en realidad somos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Y esto en realidad ocurre en la cabeza de las personas, ¿no? Tiene que ver con los pensamientos que elegimos.
hay una selección de pensamientos, recurrimos a cierta clase de pensamientos, a veces pensamos que los pensamientos nos llegan y como que no tuviéramos ninguna responsabilidad respecto de lo que pensamos, ¿no? Como que llegan nomás y se instalan en nosotros y después reaccionamos y respondemos según cómo ellos nos motivan, cómo nos emocionan, cómo nos determinan, digamos, en la reacción, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento que también nos puede ayudar, porque si observamos lo que pensamos, también podemos conocernos, podemos descubrir eh, muchas cosas que en realidad a veces no nos damos cuenta y que tienen que ver con nosotros, ¿no? Bueno, primera cita, una cita seleccionada. Puse a propósito cita seleccionada porque todas estas citas que yo estoy poniendo aquí tienen que ver conmigo. No es que estas sean la verdad. Estas son frases de diferentes autores que producen algo en mí, ¿no? Una vibración, un sentimiento, y, y me permiten como profundizar, me abren la puerta a entender cosas que a lo mejor yo tenía determinadas como creencias y no estaba dispuesto a modificarlas. Pero cuando aparecen ciertas citas, a veces incluso uno no está de acuerdo con ellas, ¿no? Pero si uno profundiza se puede dar cuenta que es raro que un autor que ha dedicado toda su vida, muchos años, ¿no? Decenas de años, a profundizar sobre una enseñanza, sobre un tema, eventualmente sacó una frase, ¿no? Una frase que sintetiza su conocimiento, su aprendizaje. Entonces, como que vale la pena, digamos, detenerse y pensar, bueno, si dedicó tanto tiempo de su vida a esto, algo realmente descubrió detrás de estas palabras, ¿no? De lo que está planteando. Así que una cita, una que es muy potente, ¿no? Esta es de un proverbio chino. Dice, lo que decimos de alguien habla más de nosotros mismos que de ese alguien, ¿no? Un poco lo que acabo de mostrar con el proceso de selección. Lo que elegimos en una mesa, lo que elegimos para vestirnos, etcétera, habla más de nosotros mismos que de ese alguien. Lo mismo que cuando hablamos de alguien, la palabra representa la forma que tenemos de pensar, lo que pensamos, los juicios que hacemos. Y a veces pensamos que estamos hablando como si tuviéramos la verdad de las cosas. Y en realidad a veces estamos poco lejos. Y lo que estamos diciendo habla de otros. No habla de otros, perdón, habla de nosotros. Bueno, esta palabra, esta cita me llevó a poner algo reflexionando un poco. Entonces también le puse, lo que pensamos con frecuencia, o sea, lo que seleccionamos, habla más de nosotros mismos que de lo pensado, ¿no? Un poco basándome en lo anterior. Tiene que ver con los pensamientos, más que de lo que decimos, ¿no? Porque también podemos observar lo que pensamos interiormente, los impulsos que tenemos por hacer un juicio, por comentar algo, también es una posibilidad de conocer. Bueno, van varias citas ahora. Con estas citas que están ahora al comienzo, vamos a distinguir dos aspectos de lo que significa la realidad, la existencia del ser humano. Una es un proverbio chino también, citado por Confucio, dice, lo de dentro siempre se manifiesta por fuera, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar un ratito para que entre esta idea y la podamos comprender, ¿no? Lo de dentro siempre se manifiesta por fuera. Otro autor, nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Kierkegaard, ¿no? Es el autor de esta frase. Epícteto decía, a los hombres no los mueven las cosas, sino su visión de ellas, ¿no? Las cosas en el mundo están ahí, pero lo que nos mueve es la visión, ¿no? Y así es como tenemos poblaciones que tienen una visión tan distinta de otras, ¿no? Y los mueven cosas diferentes. Todo el mundo ve lo que aparentas ser,
Todo el mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Esto lo dijo Maquiavelo. Esto se refiere a cómo nos ven los demás, ¿no? Los demás, en general, si no somos realmente auténticos, lo que se expresa a través de nosotros es una apariencia. Y eso es lo que ven los demás. Pocos pueden experimentar lo que realmente somos, si no somos realmente el ser auténtico que reside en nosotros, en lo más profundo de nosotros. Otra frase dice, no hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos vive tan irrealmente, porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su mundo interior manifestarse. Aquí se asoma de alguna manera una idea que tiene que ver con que la realidad que vemos afuera en realidad está movida por una vida interior que vive cada uno de los seres que generan este mundo. Esta ciudad es resultado de una idea que tuvo alguien inicialmente, la forma de vivir. Todo tiene su origen en un ser humano, ¿no? Afuera estaba la realidad con los materiales, con la tierra, el agua, que no, obviamente eso no lo creó el ser humano, pero lo que hemos creado como humanidad tiene su origen en la vida interior de los seres humanos, ¿no? En la creatividad, en los pensamientos, en lo que sentían. Y otra idea más, hay dos mundos en que vivimos. Un mundo material limitado por las leyes de la física, y en eso incluimos a nuestro cuerpo, y el mundo dentro de nuestra mente, que es igualmente importante. Esto también destaca estos dos aspectos de nuestra existencia. Bueno, entonces de aquí ya se puede deducir, destacar dos aspectos de la realidad interior de cada uno y la realidad exterior. Y este es como una imagen que simboliza un poco a cada ser humano, ¿no? La E de la vida interior, de la realidad interior, y la I de la realidad interior, ¿no? Donde la realidad interior de alguna manera tiene como ciertos tentáculos, por decirlo de cierta manera, y que movilizan nuestro cuerpo y todo lo que tiene que ver con lo material de nosotros mismos, nuestra biología, etcétera. ¿Mm? Y aquí nosotros distinguimos la vida interior, donde está implicada el ser, la mente, el pensamiento, la creatividad, y la vida exterior, donde está el hacer que depende de nuestro cuerpo, de actuar en el mundo con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una comunicación entre dos? Aquí hay dos seres interactuando en una comunicación. Ambos tienen una vida interior, un mundo interior, y ambos tienen también una vida exterior, su cuerpo, ¿no? Y todo lo que implica también la interacción de su cuerpo con el mundo exterior, que trasciende la piel de nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes también respecto de que lo que está fuera de alguna manera manifiesta algo de lo que nosotros somos en nuestro estado de conciencia actual, ¿no? Que a lo mejor no siempre es lo que quisieran, pero es una manifestación de nosotros mismos. Bueno, en esta comunicación usamos lenguajes. Fíjense que la flechita, una va desde lo exterior a lo interior del otro y viceversa. Va desde lo exterior a lo interior del otro. Los lenguajes que usamos para comunicarnos, no solamente el lenguaje hablado, el lenguaje de contenido, de expresiones, sino que también está el lenguaje no verbal, ¿no? El cuerpo expresa tristeza, expresa cansancio, etcétera, ¿no? Y eso también forma parte del lenguaje que participa en la comunicación entre dos. Bueno, y de aquí se puede proyectar, digamos, todas las consecuencias que esto puede tener si tomamos en cuenta que esta vida interior
está determinada por nuestra percepción. Bueno, aquí otro aporte que encontré en la literatura, gracias a, muy agradecido de Google que me ha permitido encontrar estas citas, ¿no? Hubiera sido muy difícil con los recursos que teníamos antes. Bueno, aquí dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen por lo menos 9 posibilidades de que no nos entendamos. Una observación bien aguda de cómo, a pesar de todo esto, igual logramos comunicarnos, ¿no? Pero con los riesgos que de alguna manera se insinúan acá, se plantean que pueden ocurrir en la comunicación entre dos personas, ¿no? Bueno, sigamos. Una distinción que también es importante, que es la percepción versus la realidad. Y una frase que se usa frecuentemente en esta área dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el mapa no es el territorio, ¿no? Aquí yo tengo dos mapas o planos de la red de metro subterráneo de Santiago, ¿no? Una que no tiene mucho contexto respecto de cómo se despliega en la ciudad, y la de derecha sí. Hay una insinuación de fondo rosado que muestra cómo se despliega la red en la geografía de Santiago, ¿no? Ambos representan un territorio, pero insisto que no, el mapa no es el territorio. ¿Por qué quiero destacar este aspecto? Porque la, en el cerebro, cuando nosotros interactuamos en la vida, vamos registrando, vamos representando el mundo que nos rodea, la realidad, lo que llamamos la realidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que, no sé, entre varios tuvieran que hacer un mapa de un lugar, cada uno va a llegar con un mapa que representa su forma de mirar el territorio. Y eso tiene que ver con la persona, con el quien hace el mapa, ¿no? Puede ser muy útil en el sentido de que puede orientar a las personas para a lo mejor trasladarse, etcétera. Pero claramente, insisto, eso no representa el territorio. Y lo mismo pasa con nosotros respecto de la representación de la realidad en nuestro cerebro. El cerebro, al igual que un papel que registra estos dibujos, en las neuronas queda representado la realidad, los conceptos que manejamos, lo que hemos aprendido. El mapa que maneja un niño no tiene nada que ver con el mapa que maneja un adulto o un anciano. Cada cual tiene un mapa en su cerebro. Lo que no podemos perder de vista es que esos son mapas. Como mapas no son el territorio, no son la realidad. Eso es un descubrimiento para algunos tremendo, ¿no? Porque hemos vivido en una civilización de la mayoría cree que cuando habla estuviera hablando de la realidad. Y es más bien una opinión, una forma como representa la realidad en su cabeza. Bueno, esta idea de que el mapa no es el territorio, eh, la manejan las personas que trabajan en el área de, de cómo ampliar la percepción, ¿no? Y uno de ellos son el área de la programación neurolingüística. Ellos presentan un modelo de la percepción, varios modelos, he visto en internet varias imágenes diferentes. Este es una sola imagen que recoge modelos diferentes, pero que hay una consistencia en cómo se representa esto. Primero, como ustedes ven, está el mundo externo que percibimos a través de los 5 sentidos. Y algunos autores incluso plantean que son muchos más los sentidos.
Después, dentro, interiormente, el ser humano tiene un mecanismo de percepción, tanto consciente como inconsciente, con algunos filtros, ¿no? Filtros neurológicos dependientes de la biología y filtros adquiridos, ¿no? Como por ejemplo las creencias, las expectativas, etcétera, ¿no? Cuando llega un estímulo, la cantidad de bits o de información que perciben los sentidos es muy alta, muy grande, digamos. Sin embargo, en el cerebro van ocurriendo eh, algunos procesos, como por ejemplo la omisión. Ustedes pueden tomar una fotografía y después preguntarse qué recuerdan de la fotografía y solamente se acuerdan de algunas cosas. Entonces hay omisión. También hay distorsiones, porque a veces podemos mirar la fotografía y hay cosas que pensábamos que era algo, lo planteamos como tal, pero en realidad era otra cosa. Distorsionamos el concepto. Y también está la generalización. Para comunicarnos, muchas veces, para entender las cosas, necesitamos la abstracción, representar algo complejo en algo muy simple. Por lo tanto, nos quedamos con lo esencial del fenómeno. Y eso queda registrado en el cerebro, ¿no? Y queda representado. O sea, queda un mapa que no necesariamente es tan completo como la información que llegó, pero suficientemente útil para poder vivir y relacionarnos y conversar, ¿no? Y comunicar. Esto afecta también nuestro interior, las emociones y las sensaciones, ¿no? Resultado de esto, muchas reacciones, la comunicación que establecemos con el mundo se expresa a través de el mundo exterior, ¿no? La fisiología y a través de la conducta. Y con esto interactuamos con el mundo, con las personas. Entonces aquí hay varios elementos que nos pueden ayudar a entender que estos fenómenos ocurren cada vez que estamos percibiendo, ¿no? Omisiones, distorsiones, generalización, y hay factores que influyen en esto, ¿no? Neurológicos, algunos que no pueden ver, a lo mejor tienen los sentidos reducidos, etcétera, ¿no? Entonces, depende de los sentidos y también depende de lo adquirido. Aquí hay también otro modelo. Este es un modelo de la experiencia perceptual de otro autor. Y él distingue que el proceso ocurre en tres etapas, ¿no? Una etapa de estímulo, y aquí están todos los sentidos. Este autor identifica más sentidos que los cinco que mostraba la PNL. Y después dice que después del estímulo tenemos la atención. La atención es un aspecto de la conciencia, ¿no? Un aspecto dinámico de la conciencia. Es lo que ahora están ustedes prestando atención. La atención está puesta en algo, ¿no? Puede ser en algo intelectual, en alguna idea, puede estar puesto en algo físico, algún elemento de su cuerpo. Un gimnasta, por ejemplo, puede poner la atención en su cuerpo, más que en otros aspectos. Y el sensorial, ¿no? Por ejemplo, si estamos escuchando música, también, ¿no? Aquí hay también filtros perceptivos que discriminan y priorizan. Y el tercer paso o etapa, digamos, de este proceso, de esta experiencia perceptual, está la sensación, que dependiendo del estímulo van a ser física o psicológica, ¿no? Algún estímulo a lo mejor me va a producir dolor, otro estímulo me va a producir tristeza, por decirlo algo, ¿no? Pero tiene todo que ver con esto que interpretamos en el nivel de la atención, a nivel de la conciencia. Así que este también es complementario, este diagrama, como para entender un poco el proceso de percepción. Bueno, sigamos con el diálogo. Espero que no se pase mucho el tiempo. Vamos a repasar algunas cosas rápidamente. Por ejemplo, Gustavo Flaubert, ¿qué dijo? No hay verdad, solo hay percepción. O sea, eh, fíjense que, por ejemplo, aquí yo tengo un tipo que está en una grúa, pero está metido dentro de una caja y él tiene también, actualmente también debe tener unas videos, unas cámaras para poder ver cosas, ¿no?
Entonces, la realidad exterior le llega a través de esos sentidos y tiene que aprender a manejar el artefacto con la información que recibe. Lo mismo le debe pasar a un piloto de avión o le pasa, no sé, a la persona que maneja el tránsito de la ciudad a través de la unidad de control de tránsito, por ejemplo. Algunos han visto en la televisión que tienen una sala llena de pantallas, cada una percibiendo o grabando, mostrando una calle, un tráfico, etcétera, ¿no? Nosotros estamos dentro de nuestro cuerpo más o menos en la misma situación. ¿Sí? Este comentario un poco es eso. Leonardo da Vinci dice, todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones. Y en realidad, si uno se lo reflexiona, lo que sabemos, cualquier cosa, llegó a través de alguna percepción, escuchando a un profesor, viendo a alguien, etcétera. También el efecto que tiene la emoción. Toda percepción está coloreada por la emoción. Aquí tenemos a Immanuel Kant, ¿no?, dando esta frase. Bruce Lipton, un señor médico contemporáneo, dice, el momento en que cambias tu percepción es el momento en que reescribes la química de tu cuerpo. Él es un químico en realidad. Y pudo observar que cuando cambiamos la percepción hay también cambios químicos en la fisiología. Otra más. Uno no solo tiene la capacidad de percibir el mundo, sino también la capacidad de alterar la percepción que tiene de él. Uno puede cambiar las cosas por la manera en que las mira, ¿no? Aquí hay una pauta, una, una enseñanza clara. No estamos determinados a estar siempre percibiendo igual. Podemos cambiar la manera de mirar. Penélope Fitzgerald dice, no hay dos personas que vean el mundo exterior exactamente de la misma manera. Para cada persona separada, una cosa es lo que piensa que es. En otras palabras, no una cosa, sino un pensamiento. Entonces, nos saca un poco de este espacio interior de conciencia de creer que estamos mirando la cosa, sino que lo que estamos mirando es una representación en el cerebro o de la mente, un pensamiento, por ejemplo. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esto también nos llama a la humildad cuando expresamos algo que creemos que es muy cierto, ¿no? De esta manera, entonces, se pueden reducir los conflictos si entendemos que lo que se está planteando sobre en una conversación son siempre opiniones. Jung decía, todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma como son en sí mismas. Y hay todo un área de la percepción incluso, del diseño, del arte, que muestran, ¿no?, cómo al final lo que vemos tiene que ver con cómo las vemos, ¿no? No tiene que ver con cómo está allí representado eso. Exactamente. No es lo que mira lo que importa, es lo que ves. Henry David Thoreau. Y otras más. Aquí levantó la mano Capuchin y dice, el pasado no existe, solo existen sus infinitas interpretaciones. Tampoco hay ahí algo que podamos decir que es el pasado fidedigno, tal como ocurrió. Stephen Covey, cada uno de nosotros tiende a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero este no es el caso. Vemos el mundo no como es, sino como somos, o cómo estamos condicionados a verlo, ¿no? Estas dos últimas expresiones hablan un poco de cuál es el trabajo que hacemos espiritualmente, ¿no? Buscamos ser realmente auténticos, ser lo que realmente somos. Pero muchas veces vemos el mundo como estamos condicionados, que no es lo que somos exactamente, pero es una manifestación de algo de nosotros.
La gente ve lo que quiere ver y lo que la gente quiere ver no siempre es la verdad. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que no voy a tener mucho más. Eh, con más frases que tengo aquí a la mano, las voy a pasar rápido. Eh, por ejemplo, la última, dice, no hay verdades absolutas, solo interpretación. Y la última parte, no sé si alcanzo a mostrar algo, pero la importancia de la conciencia, la percepción de la realidad, ¿no? Michael Kimmelman dice, la percepción intensificada es el objetivo. Ser más consciente de cómo ves, no solo de lo que ves. Aquí se plantea, en cierto modo, como el objetivo del desenvolvimiento espiritual o de la expansión de la conciencia. Para cambiar lo que necesitamos, para cambiar lo que necesitamos es cambiar la conciencia de nosotros mismos. Faltó una comita ahí. Para cambiar lo que necesitamos es cambiar la conciencia de nosotros mismos. La clave para el crecimiento es la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra conciencia. Bueno, vamos a avanzar. Todos estos son ejemplos ahí. Por último, destacar algunos aspectos de la enseñanza de Cass. Estos son material que escribió un director de CAF, ¿no? Hace como eh, precedió a la directora actual y al director previo a ella, ¿no? El segundo director espiritual de CAF. Dice en una enseñanza, las doctrinas son interpretaciones. Una visión del ser humano y del mundo es una interpretación de la realidad determinada por un estado de conciencia y por una circunstancia. De alguna manera reproduce las ideas que hemos estado revisando de autores previos. Otro aspecto, ninguna interpretación es definitiva. Las interpretaciones reflejan las posibilidades de comprensión del ser humano según su estado de conciencia. Esto quiere decir que aquí hay algo dinámico. Lo que comprendemos hoy va a cambiar si cambia nuestra percepción de las cosas. La capacidad de interpretación del ser humano depende de la agudeza de su percepción sensorial. Por eso aquí se está planteando de alguna manera que en un trabajo espiritual es muy importante trabajar en aumentar, en mejorar la agudeza de la percepción sensorial. También depende del intelecto, del estudio, de la reflexión y en general del estado de conciencia. Esta capacidad de interpretación. Para conectar, ya que se ha repetido la expresión estado de conciencia, ¿qué es nuestro estado de conciencia? Dice, nuestra conducta y nuestra manera de sentir expresan el estado de conciencia que tenemos en cada momento. Así que si quisiéramos mirar cuál es nuestro estado de conciencia, preguntémosle a los que nos rodean qué conducta observan, ¿no? Y cómo sentimos nosotros. De esa manera podemos tener un cuadro más o menos interesante para trabajar interiormente. En cada estado de conciencia se tiene una interpretación diferente de la realidad, es decir, una interpretación subjetiva de los datos de los sentidos. Las comprensiones que una persona va teniendo de sí misma también son interpretaciones transitorias. Para comprender qué es, ha de verse desde un estado de conciencia universal. Es decir, es difícil comprendernos muy bien o algunos aspectos de nosotros mismos si mantenemos un estado de conciencia reducido, acotado, limitado. Es decir, uno no puede eh, comprender bien quién uno es por el solo hecho de proponerse que va a investigar quién uno es. La persona tiene que simplificarse, el alma, el ser. Por eso que Kass propone la práctica de la renuncia. La práctica de la renuncia libera al ser humano de su identificación con sus circunstancias y le da elementos para universalizar progresivamente su conciencia.
La universalización de la conciencia es la que produce, ¿no es cierto?, que podamos salir de esta identificación con nuestras circunstancias, la identificación con el mundo, con lo conocido, con lo que hemos aprendido. Y eso es un trabajo que a través de la renuncia se posibilita. Bueno, eso sería. Disculpe, me No, salgo. gracias por tu presentación. Decía, muy interesante la exposición porque a pesar de que es una suma de ideas, pero que no se amontonan, cada una mantiene su propia razón de ser, ¿no? Yo estaba aprovechando para jugar un poco con respecto a lo que es la percepción, ¿no? A ver si está dentro de lo que he entendido. La, la per- Toda percepción, en realidad, no es imperfecta, en realidad, es incompleta, ¿no? Y es incompleta porque cada uno de nosotros se mueve en su propio contexto de vida, siempre, ¿no? Entonces es como si dijéramos que podríamos decir, soy yo y mi contexto, diría, pues un filósofo que puede aparecer por ahí, ¿no? Y esos contextos no son fijos, se mueven, ¿no? Se están moviendo, movemos dentro de eso. Entonces, por eso es que de ahí yo lo pasaba al tema de la necesidad la importancia de la relación, del relacionamiento. ¿Por qué? Porque es como vamos a utilizar que ese es el medio a través del cual hacemos una especie de intercambio de experiencias, ¿no? Yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que yo no tengo. Entonces, vamos intercambiando contenidos que completan mi noción de ser, mi noción de la realidad, lo que yo puedo llamar incluso mi desenvolvimiento espiritual y todo eso, ¿no? Entonces, eh, eh, es cierto, al final cuando uno habla de que todo es una interpretación, uno se pone en alerta porque dice entonces no existe la verdad, ¿no? Porque siempre va a ser una interpretación. ¿Y dónde está la verdad? Y yo me acordé de la frase que tenía el señor Jorge en una de las enseñanzas, donde él dijo, eh, nos manejamos algo así como medias verdades, porque para que algo sea realmente la verdad, el día que sea la verdad, nadie se opondría a ella, todos estaríamos de acuerdo con ella, pero no sucede eso, ¿no? Entonces, esto quería también aportar para ver si está dentro de la línea de lo que hemos escuchado. Gracias. Gracias, Carlos, por tu aporte al diálogo. Mm. Eh, hay una actividad de interacción, de relación, que es el diálogo, ¿no? Donde cuando conversamos, cada uno hace un aporte y si mantenemos el espíritu del diálogo, eh, construimos juntos un significado, ¿no? O sea, los significados individuales fluyen en la conversación y vamos completando cada uno la forma de entender las cosas. Y en grupo, en un grupo que está dialogando, eventualmente llega a un estado que no tenía cuando empezó la conversación. Y eso significa entonces que amplió su forma de ver las cosas, su percepción cambió. Y tal vez no sea la verdad, pero sí es la mejor interpretación de una situación. O sea, la gracia de la intención de trabajar por entender bien las cosas lleva a tener una buena interpretación de los fenómenos, de las situaciones que están ocurriendo o de las decisiones que haya que tomar. Por eso que la mente Sí. grupal tiene esa gracia, digamos. Si es que hay interacción humana, posiblemente los seres humanos podamos hacer grandes cosas si tomamos en cuenta esto. Mm. Sí. Gracias. Solamente para continuar reflexionando sobre el tema de la percepción, a mí se me ocurría, debido a que por algunas lecturas o conversaciones se habla de
Otro tipo de percepciones, por ejemplo, cuando se habla de la contemplación o de la intuición, que podrían existir algunos mecanismos para tener el contacto directo con el objeto. Bueno, yo no sé si alguien de nosotros eso podrá demostrarlo, comprobarlo, pero creo que es interesante considerar esa alternativa para ver si con otro tipo de percepción o de instrumento de percepción u otro estado de la mente uno pudiera acercarse a una interpretación un poco más exacta de esa realidad y no tan condicionada por esos elementos culturales, y tal vez dos sujetos que perciban ese objeto podrían percibirlo con mayor cercanía. Bueno, si Héctor me... Bueno, en realidad somos un misterio, así que desde el punto de vista de tu planteamiento, no somos acabados, no estamos acabados desde el punto de vista de saber qué somos. O sea, lo que decimos que somos también es una interpretación, pero no es definitiva. Es como decía también Jorge Waxenberg en una enseñanza, ¿no? El estado de conciencia, o sea, la interpretación depende de nuestro estado de conciencia, que es un factor, un elemento que incide también en la forma de entender. Por lo tanto, eh, claro, hay elementos de esta existencia que forman parte de nuestras vidas que sabemos poco o nada, digamos, ¿no? Pero que probablemente están ocurriendo cotidianamente. Por ejemplo, la inspiración, la intuición, claramente emergen con una idea que sorprende cuando realmente trasciende, digamos, lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido sobre algunas cosas. Entonces tiene que haber algo más ahí, sobre los sentidos que perciben, ¿no? Está todo el fondo el tema digamos, de la conciencia y de la inconsciencia y de la subconsciencia, ¿no? De la supraconciencia, ¿no? Ahí hay un mundo desconocido. Mm. Bueno, me voy a permitir un chat que hace como un comentario José María, dice, como dijo Héctor, ¿no? Cada uno elige cómo interpretar a su modo, lo que alguien más ha elegido a su propia preferencia. En el fondo es un selector, ¿no? Pero lo importante es convivir en armonía y la renuncia como acción de vida crea y alimenta este campo. Entonces, quiero invitarte, Héctor, a, si quieres hacer una breve síntesis, recalcar algunas ideas, en fin. Bueno, agradezco la atención prestada por esto. Em, Me quedo con esta inquietud, digamos, que es importante, por lo menos en nuestro camino, la idea de la renuncia, ¿no? Entonces, se repitió varias veces que todo lo que decimos es una interpretación, ¿no? Y que esa interpretación está influida por un estado de conciencia. Y yo veo que claramente lo que se propone, por lo menos en el trabajo espiritual de CAF, es ir hacia lo simple, ¿no? Y todo lo que es interpretación genera complicación, ¿no? Yo creo que hay un minuto en que y tenemos que llegar a la idea más simple posible, la interpretación que sea útil. Y de tal manera que, pasado ese punto, ya no necesitemos una interpretación, sino que la vivamos, ¿no? Cuando uno se ofrenda, cuando nos ofrendamos por amor a algo, ya no necesitamos una explicación, ¿no? Yo creo que eh, entramos en otro estado. Y por eso que quiero como destacar la idea de la renuncia como algo esencial para poder eh, liberarnos, digamos, de lo que es la identificación con las situaciones, con nuestras personalidades, porque ahí está la complicación, ¿no? Ahí está lo complejo, digamos, de la experiencia que estamos haciendo. Gracias.
Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos